a nosotros nos deja sin presupuesto, sin dinero para los deportistas, con las federaciones paradas, sin poder pagar personal. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Rodrigo León Prado, él es presidente de la Federación Deportiva Peruana de Natación. En medio de todo este sacudón que se ha provocado por la virtual liquidación del proyecto Legado y el pase de todos sus bienes y su gestión al Instituto Peruano del Deporte. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, Nicolás. Muchísimas gracias por el espacio. Y como bien indicas, en medio de esta ola de información y de estos sucesos que están ocurriendo con el traspaso de las funciones de Legado al IPD, con esta extinción del proyecto, las federaciones que estamos en el medio tenemos una preocupación muy grande por un dinero que ha desaparecido y que es básicamente para los deportistas. Pero ¿cómo es esto que ha desaparecido dinero? Es decir, porque se está hablando incluso, por lo que entiendo, de 10 millones de soles. Exitosa. ¿Cómo ha ocurrido algo así? Sí, mira, lo que pasa es que las federaciones deportivas, en el caso de la Federación de Natación también, operamos los talleres que se realizan dentro de la infraestructura de Legado. En el caso de natación tenemos talleres de natación que son totalmente cubiertos por la federación, los profesores, los salvavidas, las enfermeras, todo es pagado por la federación. Cuando termina el mes, Legado, a través de la recaudadora que ellos contrataron, emite una liquidación y procede a pagarles a las federaciones. Este 31 de enero nos informan de que el sistema se ha caído y a los 10 días, el miércoles 12 de febrero, para ser exacto, nos informa que el representante legal y la empresa recaudadora ha desaparecido, está no habido, y se ha ido con 9.3 millones de soles, lo que afecta directamente a las federaciones deportivas y a sus deportistas. ¿Pero esto qué significa? ¿Que alguien se ha robado ese dinero? O sea, que era dinero que transferido. O sea, ¿cuál era el procedimiento? ¿Quién manejaba este dinero? ¿Legado? Correcto. Lo que pasa es que todos los talleres que se realizan en las sedes de Legado, tanto en Videna como en Villa María, tenían que ser recaudados a través de la página de Legado. Ellos contrataron a esta empresa Disolusac, que es esta empresa recaudadora que emitía la tiquetera, funcionaba como una tiquetera y repartía el dinero a Legado y a las federaciones. De esos 9.3 millones, el 70% corresponden a las federaciones por el servicio que se ha realizado, y todo ese dinero ha desaparecido. Simplemente el representante legal de esta empresa Disolusac y la empresa misma están no habidos, y todo hace ver que esto es una estafa, pero los principales perjudicados somos nosotros, las federaciones, en medio de este proceso de transición. Y lo que sorprende es esta decisión, más allá de la legitimidad o no, es decir, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque por lo que da la impresión, esto no ha sido coordinado con ustedes, ¿no? O sea, ustedes, el IPD les habló de esto que iba a ocurrir, o esto ha sido una sorpresa para ustedes. Bueno, nosotros los que estamos dentro del sistema deportivo nacional escuchábamos y teníamos por ahí información, pero gaseosa, no se nos consultó, no sabíamos que esto iba a pasar. Sin embargo, más allá de las preocupaciones normales por los cambios que van a haber, lo que nos perjudica directamente es que este cambio se produzca, o sea, que este suceso, esta estafa y esta desaparición de este dinero se produzca en medio de esta transición, porque no sabemos, porque es demasiado oportuno para la empresa recaudadora que se desaparezca con el dinero y a los 30 días se extinga la entidad a la que le debe ese dinero, que es el proyecto especial Legado Lima 2019. Entonces, a nosotros nos deja sin presupuesto, sin dinero para los deportistas, con las federaciones paradas, sin poder pagar personal. Y esto es un caos realmente, y estamos bastante preocupados porque no tenemos una respuesta clara. Claro, porque en todo caso lo que debería ocurrir es que si el IPE toma el control, tienen que tomarlo en el sentido cabal de la palabra, es decir, hacerse cargo de todas las responsabilidades que estaban en manos del legado, ¿no es cierto?
Correcto, lo que nosotros como Federación de Natación estamos pidiendo es que se provisione este fondo, estos 6, 7 millones de soles que iban directamente a las federaciones mientras se soluciona el caso, porque el legado dice que ha oficiado a Procuraduría de PCM, pero ese proceso va a demorar meses y quizás años, y los deportistas no pueden parar. Tenemos unos Juegos Bolivarianos en noviembre que van a ser aquí, y necesitamos que el IPD o la autoridad nacional competente provisione ese dinero hasta que se solucione el caso. Qué situación, por Dios, pero esto además es urgente, ¿no es cierto? Porque estás hablando del pago de personal y de gastos para la operación cotidiana de las federaciones. Eso los afecta. Sí. ¿A cuántas federaciones está afectando esta situación en este momento? Bueno, somos más de 30 federaciones las que operamos en las sedes de Videna y de Villa María del Triunfo con los múltiples deportes, pero claro, como bien indicas, muy aparte del presupuesto que teníamos ya proyectado utilizar, también está el caso del personal que trabaja para ejecutar esos talleres, ¿no? Profesores, paramédicos, salvavidas, que de alguna manera están siendo afectados directamente por esta falta de pago de parte de la empresa recaudadora que contrató el legado en su momento, y que en mi opinión personal me parece un poco negligente que no haya un fondo que provisione esto, o una garantía o una letra o algo que pueda provisionar este tema, porque simplemente ellos recaudaban y de un momento a otro se han ido. Claro, ahora Federico Toma, el presidente del IPD, dijo acá en Exitosa que el legado ya había cumplido su ciclo, había cumplido su objetivo, y que además que las sedes no iban a cerrar, que hay un proceso ordenado, que ya se ha publicado el decreto y que se va a instalar la comisión de transferencia, que tiene 30 días para transferir activos, recursos y acervo documental. Pero el problema es que en este momento ustedes no tienen recursos. ¿Qué va a pasar con ustedes? Claro, justamente el principal problema y por lo cual decidimos alzar la voz es porque estamos escuchando de que los talleres van a continuar, pero ¿cómo van a continuar si no se le puede pagar al personal? Si las federaciones no hemos recibido el dinero de lo producido en el mes de enero y la primera semana de febrero, que es definitivamente el mes más productivo del año, porque son las vacaciones y los talleres están llenos. Entonces, ¿cómo vamos a poder sostener los talleres si no le podemos pagar al personal? Si las federaciones no han recibido el dinero para poder pagar su propia operación, y el efecto colateral inmediato es que los deportistas tampoco van a tener este presupuesto. Entonces, queremos nosotros tener una ruta clara de qué es lo que se va a hacer en este proceso de transición. Si se nos va a provisionar ese dinero, se nos va a dar y luego el proceso judicial tomará su curso, o cuál es el mecanismo que van a utilizar para mermar estos daños. Pero por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por atendernos. Ojalá se resuelva esto rápidamente, porque a menos que sea una improvisación total, ¿no es cierto? Que se tome una decisión y después ven cómo se resuelven los problemas. Pero si esta es una decisión tomada con responsabilidad y con planificación, o sea, estas contingencias deberían haber sido contempladas, ¿no es cierto? Correcto, porque justamente entregar la recaudación a 45, 60 días de que ya se conocía, ya se sabía que podía ser una posibilidad la extinción del proyecto especial, y no tomar las previsiones del caso, me parece algo bastante inimaginable, porque de alguna forma ponía en riesgo una cantidad exorbitante de dinero que hoy en día no tenemos y dinero que necesitamos con urgencia al día de hoy.